Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha soñado con un paraíso perdido, un lugar perfecto, sin dolor ni muerte, donde el hombre caminaba junto a Dios y la naturaleza obedecía sin violencia. Un jardín de delicias, donde todo estaba en armonía, hasta que algo ocurrió, algo que lo cambió todo. Hoy vamos a viajar atrás, mucho más allá de las civilizaciones antiguas, más allá de las pirámides, más allá de la historia escrita. Vamos a adentrarnos en una pregunta que ha fascinado a teólogos, arqueólogos y buscadores de la verdad durante siglos. ¿Existió realmente el jardín del Edén? Según el relato del Génesis, el Edén era un jardín plantado por Dios mismo, en algún lugar del Oriente. Allí vivían Adán y Eva, los primeros seres humanos, en una comunión directa con el Creador. No había pecado, no había sufrimiento, solo abundancia, belleza y una sola prohibición. Pero claro, sabemos cómo termina esa historia. Una serpiente, un fruto prohibido, una decisión y la expulsión. El Edén se convierte en un recuerdo lejano, en un símbolo de lo que se perdió. Pero la pregunta persiste. ¿Y si no fue solo un símbolo? ¿Y si ese jardín fue real, tangible, con coordenadas precisas en el mapa del mundo? Los textos bíblicos no son del todo vagos. El Génesis menciona un río que salía del Edén y se dividía en 4: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. 2 de esos ríos existen hoy, fluyendo por Medio Oriente. Y eso ha llevado a generaciones de investigadores a buscar pistas entre las arenas de Irak, Irán, Turquía, incluso más allá. Y aquí es donde comienza lo fascinante. Porque más allá del relato religioso, hay indicios arqueológicos y geográficos que podrían apuntar a un lugar real. En la confluencia del Tigris y el Éufrates, en la vasta región que los antiguos llamaban Mesopotamia, algunos expertos creen que podría haberse encontrado ese jardín primigenio. No por casualidad, esta zona es conocida como la cuna de la civilización. Aquí surgieron las primeras ciudades, la escritura, la agricultura. ¿Casualidad? ¿O una pista enterrada en la historia? Un sitio en particular ha captado la atención de investigadores bíblicos y arqueólogos, la región del Golfo Pérsico. Algunos estudios sugieren que, hace más de 10.000 años, esta zona hoy cubierta por el mar fue un valle fértil, atravesado por varios ríos, incluido un sistema fluvial ahora extinto. En otras palabras, un lugar paradisíaco, ahogado por el tiempo. Pero la ciencia no se queda ahí. El antropólogo Yuris Zarins propuso una teoría audaz, que el Edén estuvo en una zona actualmente sumergida bajo las aguas del Golfo, donde los ríos se unían antes de llegar al mar, y que fue una gran inundación, quizás la misma que inspiró el diluvio de Noé, la que lo borró del mapa y de la memoria. Y por si eso fuera poco, hay otros elementos del relato del Edén que parecen tener ecos en otras culturas antiguas. Los sumerios, por ejemplo, hablaban de una tierra sagrada al este, llamada Dilmun, un lugar de perfección donde los dioses vivían y los humanos eran creados, un lugar sin enfermedad ni muerte. ¿Era Dilmun el Edén bajo otro nombre? Estaban los antiguos, recordando fragmentos de una historia real, transmitida de generación en generación hasta convertirse en mito. Todo esto nos deja en la frontera entre la fe y la arqueología, entre la Biblia y la ciencia. Pero todavía hay más, y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque si el Edén fue real, si alguna vez existió como un lugar físico, ¿por qué no podemos encontrarlo con certeza? ¿Por qué sigue siendo un misterio envuelto en símbolos y metáforas? Algunos teólogos argumentan que buscar el Edén en un mapa es perder el punto esencial, que el Edén no es tanto un lugar geográfico como un estado espiritual, un símbolo de la inocencia humana antes del conocimiento del bien y del mal, un retrato de la relación ideal entre Dios y el ser humano antes de la caída. Y sin embargo, incluso entre los que sostienen esta visión simbólica,
Hay quienes admiten algo intrigante. Muchas parábolas y visiones espirituales están basadas en realidades tangibles. ¿Por qué no podría haber existido un Edén real que luego se convirtió en símbolo? Además, está la cuestión del árbol de la vida y del árbol del conocimiento. ¿Eran literalmente árboles? ¿O eran metáforas de algo mucho más profundo? El acceso al conocimiento, la libertad de elección y las consecuencias de usarla mal. En ese relato, el Edén es mucho más que un jardín bonito. Es un cruce de caminos. Es el lugar donde se define lo que somos. Criaturas obedientes o seres libres. Inocencia eterna o la carga de saber demasiado. Y justo ahí, en el momento de mayor armonía, surge la ruptura, la serpiente, la tentación, el acto de desobedecer, y con ello, la pérdida, el exilio. El Edén no fue destruido, fue cerrado, sellado con querubines y una espada de fuego. El primer paraíso, perdido para siempre. O tal vez, no del todo. Porque aquí viene lo más impactante de esta historia. Aunque el Edén fue cerrado, muchas tradiciones religiosas sostienen que su memoria quedó grabada en el alma humana, que, desde entonces, todos llevamos dentro una nostalgia secreta por ese paraíso perdido, como si algo en nuestro interior supiera que fuimos creados para algo más, para algo mejor. Y esta idea no es exclusiva del cristianismo. En culturas de todo el mundo aparecen relatos similares. Tierras de eterna primavera, islas de inmortalidad, montañas sagradas donde los dioses caminaban entre los hombres. ¿Y si todas esas leyendas fueran ecos distorsionados de una misma historia antigua? ¿Un recuerdo compartido de un lugar real, anterior al olvido? Incluso en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se habla del Edén de nuevo, pero no como un regreso al pasado, sino como una promesa futura, una nueva Jerusalén, un jardín restaurado, un río de vida que fluye desde el trono de Dios, árboles que sanan las naciones. Es como si la Biblia dijera, lo que fue, volverá a ser, pero aún mejor. Y en medio de todo esto, queda la pregunta que no deja de arder. Si el Edén existió, ¿podría volver a ser hallado? ¿Es posible que aún esté oculto, esperando ser redescubierto? ¿O es su verdadera ubicación más profunda, más espiritual, más íntima? Una cosa es cierta, la historia del jardín del Edén no ha terminado. No mientras haya quienes sigan buscándolo. Entonces, ¿existió realmente el jardín del Edén? Tal vez nunca lo sabremos con certeza. Tal vez fue un lugar físico, ahora cubierto por el tiempo y las aguas. O tal vez fue un estado del alma, una armonía perdida que aún anhelamos recuperar. Pero sea como sea, su historia sigue viva. No porque esté escrita en piedra o en mapas antiguos, sino porque sigue latiendo en el centro de cada búsqueda humana, de sentido, de verdad, de redención. Porque el Edén, al final, no es solo un jardín, es el recuerdo de lo que fuimos, el reflejo de lo que perdimos, y la promesa de lo que podríamos volver a ser. Quizá no podamos desandar el camino hasta sus puertas selladas, pero sí podemos seguir la brújula del alma, esa que siempre apunta al paraíso. ¿Y tú, lo seguirías?